Buenas noches, estamos una vez más en Odisea Argentina. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, buenas noches, buenas noches. Carlos, ¿qué está haciendo Scioli con el peronismo? Bueno, hoy, después de varios años, tal vez una década de letargo, Scioli fue con el plumero a la sede central del peronismo a reabrir el partido. ¿Dónde? Esto es en una reunión del Consejo del PJ, del Consejo Nacional del Peronismo. Apurado lo hace, tiene que hacerlo con cierta urgencia, por dos razones. La primera es que tiene que evitar que la doctora Servini de Cubría le intervenga al partido, porque de tanto tiempo de estar desactivado ¿Cómo se llamaba el interventor histórico de siempre que...? Ramón Ruiz. Ramón Ruiz. Ramón Ruiz, que ya falleció. Ok. O sea, Servini de Cubría tendría que buscar a otro interventor. Ahí el libro de actas está con las páginas en blanco, no se han realizado los congresos. ¿Cuál fue el último? ¿Te acordás? Yo creo que el último congreso del PJ debe haber sido uno muy burocrático justamente para que no se caigan los mandatos de los congresales. El último congreso importante del PJ fue aquel en el cual discutieron, es otro país. Lanús. No. Chiche Duhalde y Cristina Kirchner. Perfecto. Discusión que fue calificada por el actual senador Aníbal Fernández como una discusión de alta peluquería. Era otro país, por los dichos de Fernández, porque había discusiones. A partir de ahí, el PJ, como siempre sucede con los partidos de gobierno, cuando un partido está en el gobierno, se cerró. Scioli necesita abrirlo rápido. ¿Por qué? Porque así como Cristina está huyendo de la escena del crimen, que es la derrota bonaerense, huye hacia la estratosfera de las Naciones Unidas, hacia los problemas de la crisis siria. El misil Cóndor. El misil Cóndor, etcétera, etcétera. Scioli también quiere nacionalizar su figura, no lo puede hacer en la presidencia de la Nación porque no la ejerce, porque ya esa jugada la está haciendo Cristina. ¿No podía asumir, por ejemplo, los almuerzos de Mirta Legrand? Prefirió asumir la presidencia del PJ, que la ocupa y todos estábamos olvidados. Además, te voy a decir que en los almuerzos de Mirta Legrand, más allá de su simpatía por Mirta Legrand, no le ha ido demasiado bien las dos últimas veces que fue. ¿Por qué? Bueno, porque viste que Mirta Legrand toma la droga de la verdad y le dijo una cantidad de cosas que a él lo incomoda. Me acuerdo. Entonces tenemos un Scioli que para salir de la derrota de la provincia de Buenos Aires, donde va a quedar inevitablemente identificado porque es el jefe del distrito, intenta que uno lo recuerde más como presidente del PJ Nacional que como gobernador de esa provincia. Quiere decir que ya la interna entre Scioli y Massa con este hecho de hoy está desatada. Y es una interna curiosa, cuyas derivaciones todavía no conocemos, las vamos a mirar en los próximos meses, por dos detalles. La primera es una interna entre dos bonaerenses. Es decir, son dos sujetos, dos animales que están peleando dentro de la misma jaula. La segunda razón por la cual uno la mira con cierto interés es que es muy prematura. Es decir, la caída de Cristina Kirchner en la consideración popular ha obligado al peronismo a jugar por adelantado sus fichas electorales y ha precipitado la carrera de Massa, y esto ha abierto un conflicto dentro de la provincia de Buenos Aires 2 años antes de las elecciones presidenciales. ¿Esto qué determina? Determina una enorme incógnita, que es si habrá un tercero. Yo creo que la gran pregunta que tenemos que formularnos a partir de hoy, donde la escena bonaerense ya está delineada, es si habrá un tercero. Y en todo caso, ¿quién será ese tercero? ¿Y vos tenés una respuesta para eso o no? Yo creo que hay muchos actores de la política del oficialismo, del peronismo, del kirchnerismo, si querés del centro-derecha, que excede al kirchnerismo y al peronismo, que están mirando y van a mirar el próximo año cómo va esta pelea entre dos bonaerenses, con la expectativa de ser un tercero, que venga cuando estos dos se desgasten. De la Sota va a estar en ese juego, Urtubey ya está en ese juego, Urribarri aspira, el gobernador de Entre Ríos, hay que nombrarlo porque es tan desconocido como lo era Insaurralde, aspira a que el gobierno nacional lo integre a ese juego, y creo que Macri está en ese juego.
Macri durante un año nos va a decir que él no tiene vinculación con nadie, que él es un candidato a presidente individual, separado, distinto, pero creo que cuando lleguemos al final del 2014 él también va a estar viendo si hace o no una alianza con alguien. Y nos enteramos ahora en estas últimas horas, por los almuerzos de Mirta Legrand, de que Macri habla con la presidenta. Y ahí viene la fantasía de si la presidenta no querrá también tener un candidato que no sea Massa, que no sea Scioli, no digo que sea Macri, pero tal vez por default Macri, y que el relato termine como corresponde, o con la reelección, o con que vino la derecha, vinieron los fondos buitres, vino Macri a hacer el ajuste. Porque ella, me parece, y ahora te pregunto a vos, no lo va a hacer, ¿o sí? Yo creo que no. Pero hay una cantidad de rumores en estos días. Yo creo que lo único de cambios de concreto, gabinete, medidas que están estudiando, giros. lo único concreto me parece que hoy el gobierno está estudiando es limitar los gastos en turismo en el exterior después de las elecciones. Vos sabés que este año va a terminar con una salida de dólares por turismo de unos 9.000 millones de dólares, que es una cifra que es casi las importaciones de energía anuales de la Argentina. Que Se lo dijo a Rial en, Sí. en esa entrevista tan difundida de este fin de semana. Me he cansado de ver argentinos en Nueva York, dijo la presidenta. Y cuando se cansa, entonces quiere decir que ya no van a ir más, ¿no? Claro, de eso estás hablando. De eso estoy hablando. Ahora, ¿Cuál es la cifra? 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, danos una idea de qué significa. ¿Se parece a qué? 6 veces el juicio de los holdouts en Nueva York, casi 2/3 de las importaciones de energía de la Argentina. Y Esto es lo que gastamos en turismo en el exterior, los dólares que se los fueron dólares que se van del Banco Central para financiar turismo. turismo. Sí. Y es también, si uno lo multiplica por el tipo de cambio oficial, una cifra equivalente a 55.000 millones de pesos, que son en realidad la causa de que hay 9.000 millones de dólares de gasto en turismo. A ver, explícate bien. La Argentina emite para financiar su déficit fiscal unos 100.000 millones de pesos al año, que hasta la imposición del cepo buscaban las reservas del Banco Central para preservar su valor. Desde la imposición del Los cepo... pesos buscan las reservas. Sí, como los si verdes, fueran los verdes en Solves. Traca, traca, van como buscando... moléculas. Sí. Desde la imposición del cepo no les queda otro O remedio sea, no que... es un banquero golpista el que busca las reservas. No, son pesos que buscan inmolarse para preservar el valor del patrimonio de sus dueños. Eso es la inflación. Así es. Entonces, desde la imposición del cepo, a los tenedores de peso no les queda más remedio que buscar aproximaciones al dólar. Llámense autos importados, importaciones de servicios, dibujadas o no, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de importaciones, y hasta uno podría entender que se exporta menos, porque para un empresario es mucho más valioso defender y guardar sus stocks Sí. en un depósito que recibir pesos con los cuales no puede comprar dólares, no puede salvarlos de el ataque de la inflación. Entonces, si uno no entiende el O sea proceso que lo que generador... estás diciendo es que a la larga deberían estar cayendo las ventas, Yo lo que digo, Carlos, para por lo que redondear decís este de la tema, conducta del empresario. el empresario cae en las ventas externas, porque Claro. no quiere recibir pesos a cambio A de eso sus voy. exportaciones, claro. Entonces, eso retroalimenta toda esta dinámica de caída en las reservas, etcétera. Pero volviendo al tema del turismo, para el gobierno, atacar el gasto en turismo de los argentinos en el exterior es, como en muchas otras ocasiones, atacar el síntoma y no la enfermedad, que son estos pesos que buscan preservarse de alguna manera. Entonces, si el gobierno continúa emitiendo esos pesos, que ahora no van a poder ir al turismo porque les vamos a poner un dónde van a límite, ir? ¿a dónde van a ir? Entonces, las alternativas son, o atacarán el dólar paralelo, o el Banco Central tendrá que emitir letras para retirarlos del mercado, haciendo subir la tasa de interés, o buscarán comprar bienes en general, acelerando el ritmo de la inflación, pero sin sin un diagnóstico macroeconómico del problema que ha generado este gasto increíble en turismo de los argentinos que ataca las reservas. Bueno, el gobierno va Es va a decir, tener mientras las dificultades. autoridades del INDEC, como nos enteramos ahora que están diciendo, sigan insistiendo en que no hay inflación, el problema a tu juicio no tiene solución. Así es, Carlos. Hasta que no se ataque el verdadero problema, el problema no tiene solución. Se llama turismo ahora, el año que viene se va a llamar
autoimportado, se va a llamar paralelo, se va a llamar inflación, se va a llamar de otra manera. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a una mesa que creo que va a ser muy interesante, con un señor que se llama Sandro Guzmán y que tiene una profesión que se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda por la irrupción de Massa, se ha puesto de moda porque el gobierno para bloquear a Massa propone a Insaurralde, que es la profesión de intendente. Y vamos a ver qué significa hoy ser intendente en la Argentina y cómo hacen política los intendentes. Y después de eso vamos a ir a otra mesa muy interesante para hablar de un librazo que salió esta semana sobre el progresismo. Y ahí vamos a hablar con uno de los autores del libro, Gustavo Noriega, y con el sociólogo, cientista político, Marcos Novaro. Vamos a hablar con... Pará, no te olvides de que también tenemos los chimentos con Carola, Ah, no, por supuesto, tenemos el por momento supuesto. whisky y Por tenemos supuesto. un Y una montón cantidad de de otras cosas. tweets para destacar de los que se han conocido esta semana. Vamos a hablar con Sandro. Buenas noches, Sandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo Carlos? estás? Muy bien. Bueno, y finalmente se han puesto de moda. Yo te voy a contar algo que me pasó hace un tiempo, bastante tiempo. Yo estaba elaborando una nota sobre el conurbano y hablaba, una de las personas con las que conversé para esa nota fue Duhalde. Y hablando con Duhalde, nos detuvimos en el tema de los intendentes. Y Duhalde me plantea algo en aquel momento que ahora parece parcialmente desmentido. Me dice, no te hagas ilusiones de que los intendentes hacen demasiada política. El intendente es intendente. Le gusta hacer las cosas concretas de su localidad y en todo caso seguir siendo intendente. De tanto en tanto aparece uno que tiene un proyecto político en la cabeza. ¿Vos qué opinás de eso? Yo creo que en ese momento, no sé cuánto hará... Duhalde terminaba de ser presidente. Pero creo que te lo ha dicho de buena fe y con conocimiento de lo que pasaba en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que en estos últimos años el rol del intendente ha cambiado y ha cambiado, yo te diría profundamente. Nosotros pasamos de ser intendentes que cobrábamos ABL, alumbrado, barrio de limpieza, a ser pequeños gobernadores, cada uno ¿Por qué? de su municipio. Principalmente por una desidia de la gobernación de la provincia de Buenos Aires que tenía tres patas que sustentar, que era la educación, la seguridad y la salud, y que no ha hecho nada de ninguna de las tres En cosas. términos relativos también aumentaron sus recursos en detrimento de la malaria por la que estuvo atravesando el gobierno central de la provincia. No, nosotros ¿Salieron mejor parados? No, nos vimos obligados en tratar de generar municipios autosustentables, ir generando todos los días recursos nuevos, a través siempre de dar una disposición desde el municipio de diferentes tareas que la comunidad nos pedía, pero la realidad es, yo te puedo dar muchísimos ejemplos. Nosotros pasamos a tener desde hospitales propios. Yo voy a inaugurar ahora el 4º hospital, cuando ningún intendente años anteriores se le ocurría mantener un hospital desde la propia comuna. Desde tener ¿No eso, se le ocurría, o diría Cristina, ingrato fue el modelo? No, ingrato no, porque vos, te vuelvo a repetir, vos cobrás ABL, alumbrado, barrio de limpieza. Nosotros no cobramos ingresos brutos ni tasas por mantener patrulleros, oficiales de calle, prevención, como no cobramos impuestos como para tener hospitales propios o para mantener las escuelas que son provinciales. Todo ese desfasaje que la provincia de Buenos Aires ha tenido durante todos estos años en mandar recursos o ocuparse principalmente de lo que era responsable el gobernador Daniel Scioli, hizo que nosotros tengamos que tomar otro tipo de alternativa que, por supuesto, nos dio una jerarquía o, digamos, un contacto mayor con la gente y brindarle cada vez más servicios. Vos calculás, yo tengo un municipio de 250.000 habitantes. Escobar. Inauguré hace 2 años un hospital oftalmológico y un hospital odontológico, ya pasaron casi 90.000 personas atendiéndose, que son las planillitas que nosotros vamos teniendo. Toda esta gente no tenía dónde atenderse, así te podría nombrar un montón de cosas, ¿no? Lo que nosotros aplicamos en deporte, pero principalmente... ¿Cuánto de esto tuvo que ver, cuánto de estas preocupaciones, digamos, administrativas de gestión concreta del municipio tuvo que ver con esta liga que han ido formando? Yo creo que sería muy interesante que nos cuentes cómo es que se armó este grupo que hoy termina siendo una lista del Frente Renovador. En realidad es curioso. El primero ¿Vos que... a Massa cuándo lo conociste? La Lo primera vez que lo conocí viste. antes de que fuéramos los dos intendentes. En 2007 asumió Massa en Tigre y yo asumí en 2007
en Escobar, y al poco tiempo nosotros empezamos a juntar para ver las problemáticas comunes y para tomar las cosas buenas y malas de algunos otros municipios para ir. Mirábamos a Malvinas, por ejemplo, con su polo sanitario como un ejemplo de salud, como para ver qué podíamos copiar, a Tigre con sus cosas. Nosotros teníamos mucha infraestructura y mucho desarrollo en los barrios cerrados. Cambiaban datos de costos para licitar. Y tratábamos de, bueno, nos veíamos en una problemática, bueno, muchachos, tenemos que hacer esto, gestionar. Tuvimos varias reuniones en ese momento que había, la verdad, un trato muy continuo con Néstor Kirchner, del cual... Kirchner sabía de esto. Kirchner sabía y no le inquietaba que se reunieran. No, yo creo que fue uno de los precursores del famoso grupo de los 8, el cual yo integraba con Joaquín de la Torre, Sergio Massa y algunos intendentes. ¿Es verdad que Kirchner los estimulaba en alguna medida porque quería tener cerca lo que veía como una incipiente disidencia de ustedes con ciertas características del gobierno, o es una fantasía eso? Veía que nosotros estamos preocupados por la política de la provincia de Buenos Aires y que teníamos ganas de participar en la política. Porque todos, cuando uno llega a intendente, todos llegamos de la mano de la política. O sea que ustedes con Kirchner hablaban de Scioli. Hablábamos de todo, sí. Yo la verdad que tenía un trato muy cerca de Kirchner y continuamente contando la problemática de los municipios y, la verdad, y muchísimas veces resolviéndolas, ¿no? Con un trato continuo. Después, cuando él fallece, ese trato se termina y... ¿Qué hay de verdad y de mito en la relación de debido con los intendentes? Esta cosa de que el poder de los intendentes deriva de la relación con debido, que los abastecía de fondos para hacer infraestructura. ¿Fue así, no es más o nunca fue? Fue a media, yo diría a media porque no, realmente acá hay que hablar con la verdad, no se trata de denostar a nadie. Yo tengo una buena relación con el ministro. Cuando, te vuelvo a repetir, antes que muera Néstor Kirchner había una relación y una partida de obra para los municipios que generalmente lo que se gestionaba en las obras que los municipios no podían cumplir, por decir las grandes obras, rutas que te cruzaban el distrito, algunas obras que las partidas municipales no alcanzaban. En ese momento llegaron algunas obras y después fueron todos fuegos artificiales, ¿no? De firmas de contrato, de venir a hacerte un acto, la gente te ponía en un cartel y la gente esperaba que venga la obra no venía y la gente después terminaba pensando que era la antipropaganda. Que vos te habías llevado la plata, por Pero decirte de eso lo alguna manera, atribuís ¿no? a, digamos, el fin de eso, digamos, si es que alguna vez fue importante, ¿es una cuestión de recursos o una cuestión de política? Es una cuestión de política de Estado Nacional, generalmente de la relación que tenían en ese momento con la presidenta. O sea que eso sigue existiendo, pero ahora municipios afines al gobierno, ¿o no? Eso va a ser siempre así, ¿no? Y bueno, es algo a cuestionar y creo que eso la Argentina lo tiene que cambiar con el tiempo, ¿no? Creo que las partidas que tienen que llegar para las obras, tanto en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, no tienen que hacer distinción si el intendente es radical, peronista, si es afín del gobierno, tiene que ser por ley, así las personas que son elegidos por el pueblo, porque el intendente no te puede gustar porque va de otro partido, pero fue elegido por el voto popular. Vos, Sandro, estás diciendo algo que me parece que no lo terminás de decir, pero me gustaría que lo cuentes un poco más, que es que hay un momento en que Cristina se desentiende de este tipo de relaciones. Se desentiende porque yo supongo, como presidenta que viene también de la política, se la ha dado a otra persona que por ahí no la supo cumplir. No creo que ella se haya querido desentender del todo. Sería una locura decir, bueno, aislemos a todos los intendentes de la política. Seguramente... No, lo que quiero decir es que ya no se hacen los asados de antes, la interlocución que ustedes mantenían con Kirchner no es la misma con ella. No, para nada. Por lo menos en mi caso y en los casos de los compañeros que yo conozco y que tengo afinidad, esto no dejó de pasar. ¿Y empieza a haber un intento de reemplazo de ustedes por otros movimientos de la política, por la Cámpora, por el movimiento Evita? Alguien les hizo creer que se podía tirar el peronismo por la ventana y construir política con las organizaciones sociales solamente. A ver, yo no cuestiono las organizaciones sociales, pero son una pata de la política, ¿no? Yo creo... La mayoría de los intendentes hemos llegado por partidos políticos, como el Radical, Peronista y algunos otros también, pero si vos te fijas la participación política en cada elección de las organizaciones sociales, han tenido muy poquitos votos. En mi municipio a veces no han llegado ni siquiera a los A ver, pisos. contanos en tu municipio, ¿cómo es la distribución de los votos? Y nosotros cada vez que había elección este compartíamos lugar dentro de la boleta del Frente por la Victoria con otros sectores, de Nuevo Encuentro, La Colina, algunos otros movimientos sociales que entre todos muchísimas veces nos llegaban entre el 3 y 4%. Bueno, no tenían representatividad en los distritos. Sin embargo, al momento de hacer política, al momento de entregar planes, de entregar dinero para hacer política, realmente nosotros no éramos mirados de la misma manera. ¿Cuánto de esto incidió en ya pasar de hablar de los temas que los preocupaban en común como intendentes a armar una lista, decidir armar una especie de partido
aparte del oficialismo y lanzarse con masa en este experimento en el que están ahora. Sí, en realidad nosotros somos hombres que venimos de la política y vimos en Sergio que sintetizaba todas las ideas que nosotros teníamos y todas estas cuestiones que nosotros no le podíamos resolver a los vecinos. Esto es lo principal. No la sintetizaba Insaurralde. La verdad que no... Me da la impresión de que Insaurralde no era el candidato, la candidata era Alicia Kirchner. Martín aparece de la mano en de todas esas organizaciones que le están aparece mencionando. Después de la salida de Sergio Massa y se vuelve a retomar esto que vos decías de los asados, del trato continuo, después de la aparición de nuestro partido, porque parece que, bueno, como que ahora lo ven o le dan otro calor a los compañeros, que bueno. Pero bueno, está bien. Ahora, creo que le ha venido bien al peronismo la salida de Sergio Massa, lo ha levantado y lo ha levantado a los compañeros de Curto, ¿no? O ponete en la cabeza de Descalzo, o ponete en la cabeza de Pereira. Estoy nombrando 3 intendentes muy amigos de Néstor Kirchner. Me parece que ahora están en la misma relación casi que ustedes con Cristina, es decir, debe hacer mucho que no la ven. Y están viendo que esa posición lo lleva probablemente a una derrota. Vos, en lugar de ellos, ¿qué harías? Si te nombro asesor de Curto durante 24 horas. Sí. No me digas arreglar con Massa. No, por supuesto que no. Yo creo que no es tan importante el tema de la derrota o la victoria. Yo creo que pasa por un tema personal. Yo te voy a decir esto, pasa por un tema personal de la falta. Muchas veces el kirchnerismo te lleva hasta una línea a tratar de sacarte la dignidad como persona. Algunos lo soportan y otros no. Algunos hacen algunos papeles que no le quedan bien y otros no. Nosotros decidimos no hacer ese papel y no dejarnos llevar de esa manera, ¿no? A ver, nosotros venimos haciendo política, en mi caso y en la mayoría, desde muy jovencitos. La política territorial es diferente por ahí a la macropolítica, a lo que vos podés hacer en una nación, en una provincia. ¿En qué difiere? Que vos estás en contacto directamente con la gente. La política nuestra, ¿cuál es? Ir a una... A ver, yo el domingo me la pasé con la sociedad italiana, comiendo un asado porque cumplían 15 años. Estás sentado en la mesa con tu vecino, con la persona que fue tu maestra, con una abuela de un amigo tuyo. Entonces vos no le podés mentir a la gente, porque seguís viviendo en la misma localidad, te conoce todo el mundo, conocen a toda tu familia, y no podés por un llamado de la Casa Rosada, hace esto, decí esto, quedar mal con tu propio pueblo. Algunos aceptan esto, políticas que van en contra de la propia gente que los eligió por seguir una línea verticalista por ahí dentro del Frente por la Victoria, y otros como nosotros que no. Nosotros optamos por tratar de dar solución a lo que vemos que hoy no está en la agenda ni del Congreso, ni de la política, y a veces tampoco dentro de los medios, que son los pequeños problemas que nosotros no le podemos dar solución porque hay estamentos que no la quieren dar. Te voy a decir una cosa simple, a ver, las barreras. A mí yo recuerdo haberme llamado para firmar el tren bala, cuando en mi distrito todavía seguimos con la barrera a manivela y que la pagamos de la municipalidad a los guardabarreras, locuras. Entonces, si vos exponías en ese momento... O sea, falta de sentido común falta de sentido común, como hoy yo veo la realización de actos por toda la provincia de Buenos Aires, con frases, con fotos. Realmente, si vos ves los canales de televisión, creo que han matado 1 o 2 policías. Esto es cosa de todos los días, porque lo que vos ves en las noticias es el 1% de la realidad, de la inseguridad que se está viviendo. Ahora vas a ir al Congreso, vas a estar ahí, supongo, como un león enjaulado en un cuerpo deliberativo que tiene una lógica totalmente distinta. ¿Cómo te imaginás que va a ser el Congreso de los 2 próximos años en los que vas a tener que actuar? Trabajando por los problemas que nosotros vimos en todos estos años y con la experiencia que tiene Sergio, el equipo que lo acompaña. Él no va a ser el presidente del bloque, me imagino. No lo hablamos. Yo la verdad no lo he hablado con esto. Pero bueno, la experiencia de este grupo de intendentes que lleva hoy a Sergio Massa a la cabeza va a hacer que los proyectos que nosotros presentamos tengan un sentido común con la realidad y las dificultades que hoy tienen nuestros vecinos. Bueno, Sandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un Muchísimas placer. gracias a ustedes. Muchas gracias. En el próximo bloque seguimos con Marcos Novaro, con Noriega y todo lo que viene después. Nos vemos ahora. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas.
de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Matar y morir para llegar al poder no te hace heroico. Puede ser la pulsión de un ambicioso, de un egoísta. Fidel Castro lo hizo por ambición de poder. El Che Guevara porque estaba aburrido. Viajaba por el mundo, mataba gente, se aburría. No soportaba llevar a los chicos a la escuela. Lo gris de la vida no se lo podía fumar. Un hombre que trata de hacer el bien comete mucho más errores trágicos que uno que se limita a no hacer el mal. Y esto no es un canto a la insolidaridad. Por el contrario, es una aceptación de nuestras limitaciones para no hacernos aún más daño. Bueno, estas frases provocadoras están extraídas del libro Progresismo, el octavo pasajero, que escribieron Gustavo Noriega y Guillermo Raffo. Vamos a hablar del libro, pero también vamos a hablar de política, del progresismo, de la Argentina. También está con nosotros Marcos Novaro, que no escribió el libro, pero que sabe mucho de esos temas. Así que, habiendo disparado esto... Yo voy a arrancar con una frase también, Bueno. que me pareció muy interesante como historia y que la escribe Gustavo. El libro es un collage, es una composición de entrevistas, de ensayos, de observaciones, de citas. Y esta es muy interesante, me parece que es muy... hace juego con el momento que estamos viviendo o con el momento que hemos estado viviendo todos estos tiempos. Cuando Catalina II de Rusia, a fines del siglo XVIII, visitaba Crimea, el mariscal duque Grigori Potiomkin preparaba unos gigantescos bastidores que, vistos desde la distancia aristocrática, parecían ser pueblos pujantes y hermosos, ocultando el estado desastroso de la región. O tal vez no. El historiador ruso Alexander Panchenko insiste en que las decoraciones extravagantes de Potiomkin no pretendían sustituir la miseria real, sino disfrazarla como un gesto de cortesía hacia los visitantes. Gustavo, vos escribiste un libro sobre el INDEC. Sí, efectivamente. Y Marcos acaba de presentar un libro también en colaboración con Eduardo Levi Gillatti, donde sostiene que el drama del kirchnerismo aparece cuando introduce la mentira en el discurso económico con la clausura o con la intervención del INDEC, es decir, cuando empieza a pintar los decorados de Potiomkin. Exactamente, sí. ¿Cómo ves vos la relación entre... El libro es un libro enojado porque la política ha roto con la verdad. Exactamente, es una buena descripción. Sí, digo, la irritación básica es esa, que de repente esa pretensión de que vos a través del lenguaje puedas revestir las cosas de una capa que las haga impenetrable a algo que está del otro lado, que no sabemos muy bien cómo definirlo, cómo relacionarlo, pero que se llama, en última instancia, realidad, y que de alguna manera, en algún momento, entra por alguna fisura, por una grieta, alguna ventana que se abre y contrasta con ese discurso ideologizado y fantasioso que se construyó a lo largo de todos estos años, ¿no? Hubo casos anteriores durante el kirchnerismo. Yo recuerdo que una denuncia falsa en el año 2005
contra un candidato de Lirita Carrió que tenía cuentas en Suiza, era como Enrique Olivera, era una especie de ensayo de empezar a mentir y ver qué pasa si uno miente, digamos, ¿no? Y el INDEC fue como romper todas las barreras. Ahora, ellos mienten, nosotros sabemos que ellos mienten y ellos saben que nosotros sabemos. Y sin embargo no se pagan costos, con lo cual se puede avanzar en esa dirección. El kirchnerismo probablemente va a terminar dentro de un par de años. Ahora, el libro aborda una cuestión más general, que es el progresismo. ¿Vos, Marcos, tenés alguna hipótesis de cómo se formó esta cosa difusa del progresismo argentino, ese conjunto de lugares comunes que permea tanto la cultura, al menos urbana, argentina? ¿De dónde viene y si es así en otras urbes? Si en Argentina ahora es más grande que en otros lados. ¿Cómo lo ves al fenómeno? Bueno, un discurso progresista seguramente hay en todo el lado del mundo, digamos, ¿no? El progreso es un gran valor de la humanidad, por lo menos en el último siglo, digamos, y las posiciones progresistas llevan las de ganar frente a las conservadoras prácticamente en todos lados, y sea de derecha o de izquierda, digamos, ¿no? La gente de derecha y de izquierda se presenta como progresista frente a sus adversarios. No, pero ahora, ahí estamos hablando de la noción de progreso. Digamos. Claro. En Inglaterra los conservadores no se llaman progresistas. No. Son conservadores y en Estados Unidos los republicanos no se llaman bueno, progresistas. Los republicanos muchas veces sí propenden al progreso, digamos, a través de ideas. Disputan por la idea de progreso con los demócratas, digamos, ¿no? Ahora, yo hablo de progresismo acá en Argentina como esta negación a pensar, digamos. Claro, en el caso argentino yo creo que hay una carga ideológica considerable, a pesar de que da la impresión de que la política argentina es difusa en términos ideológicos, en verdad hay mucha carga ideológica y el progresismo, sobre todo en la izquierda, ha sido una forma de afirmarse en valores que son al mismo tiempo muy difusos pero muy fanáticos, digamos, ¿no? O sea, el progresismo es bastante etéreo, ¿no? Porque progresista puede ser casi cualquiera. Pero se puede ser muy fanáticamente progresista. Yo creo que la experiencia kirchnerista ha sido una buena demostración de eso, no es que la inventó, pero me parece que es una buena demostración de esta combinación de creencias inespecíficas, pero que se abrazan de modos no solamente entusiastas, sino de un modo fanático, ¿no? A mí lo que me pasó cuando arrancamos con la idea del libro, de repente se me hizo como una iluminación, porque una de las irritaciones que yo tenía en ese momento era que veía gente muy bien intencionada, muy inteligente, que tenía toda una gran batalla para demostrar que el kirchnerismo no era progresista, ¿no? Y a mí no me alcanzaba eso, porque, digamos, ningún gobierno conservador en países civilizados mintió en las estadísticas públicas. O sea, para no mentir, no necesitas ser progresista, digamos, ¿no? Un gobierno conservador bien puede tratar de mejorar las cosas de una manera y tener una responsabilidad ética ante cualquiera, de la misma manera un gobierno progresista. Pero la idea de que lo importante era definir si mentir era progresista o no era progresista, me parecía que era una cosa que estaba absolutamente errada, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que me pareció en algún momento, y digamos, empezó con el esbozo cuando empecé a conversar con Rafa para desarrollar el libro, era que en realidad el progresismo realmente existente, como alguna vez habló del socialismo realmente existente, sí. El progresismo realmente existente en la Argentina era el kirchnerismo. O sea, tenía el aspecto de progresista, tenían sus consignas, tenían su gente en la calle, tenían los mismos tipos de reivindicaciones. Bueno, probablemente el progresismo en la Argentina sea eso de la misma manera que el liberalismo en la Argentina fue el menemismo en los 90, digamos, ¿no? Y contra eso me parece que hay que decir algo. Hay una idea que se da por supuesta y que es muy extendida, que es que la izquierda tiene una superioridad moral respecto de la derecha. Exacto. En el año, yo creo que 2004 debe haber sido, 2005, en una entrevista que publica Ámbito Financiero, Carrió, que tiene una gran capacidad para hacer títulos, la entrevista se titulaba ¿Se puede ser delincuente y progresista? ¿Se puede ser delincuente y progresista? Evidentemente sí. Por ahí... Tiene un nombre acá, ¿no? Se llama ladriprogresismo, ¿no? El ladriprogresismo es un invento de Artemio. Evidentemente sí, vos podés tener un discurso progresista, podés tener incluso leyes que incorporan derechos a sectores de la ciudadanía y ser un delincuente, digamos. Ha pasado. Por eso digo, con el condimento ideológico, con la categoría ideológica, no me estás dando todo el panorama. Hay algo que está faltando ahí, que no es
el panorama completo. Entonces uno tiene que empezar a pensar de otra manera, digamos, qué es lo que está pasando en la Argentina. Ese sentido común que está impuesto en la Argentina, que tiene que ver con el progresismo, que nos impide aceptar cosas porque no provienen del campo nacional y popular, porque no provienen de la izquierda, etcétera, etcétera. Nos ata las manos de una... Y por el contrario, permite justificar cosas horrorosas como lo del INDEC o muchas otras cosas que han pasado en los últimos años porque tiene un sesgo ideológico positivo. Les voy a leer otra frase del libro que me gustó mucho, que es: somos los poderosos, somos los que tenemos toda la plata y además somos los rebeldes. Nunca hubo ese combo, solo el rock logró esa unidad de poder, dinero y rebeldía. Y justamente el rock, digamos, uno lo asocia mucho al kirchnerismo con el rock, ¿no? Es que digo que la gente del rock se acerca al kirchnerismo porque tienen la torta, se comen la torta y todavía la tienen, ¿no? Porque... Ahora, Marcos, yo tengo la impresión de que si uno hiciera una encuesta dentro de la clase política argentina, las ideas centrales del gobierno, digamos, las 3 o 4 consignas centrales del gobierno, sacan el 85% de los votos. Sí, sin duda, digamos, me parece ¿Por qué es que eso? hay un consenso en la dirigencia política, no tanto en la sociedad, pero también en parte en la sociedad respecto de ciertos principios que pueden estar asociados con el progresismo y la izquierda, digamos, o el intervencionismo, el nacionalismo y el populismo, ¿no? La idea de que, bueno, el Estado tiene que garantizar cierta cantidad de bienes, que es bueno que la educación universitaria sea gratuita, que es bueno que el comercio esté regulado y se eviten las importaciones que destruyen la fuente de trabajo, que son malas las inversiones extranjeras. A ver, yo te digo 3 consignas. Esas cosas, 3 consignas. Sí. Por definición, los pobres tienen siempre la razón respecto de los ricos. Por definición, lo nuestro es mejor que el extranjero, que lo de afuera. Sí. Por definición, el Estado es mejor que lo privado. Esas 3 consignas. Esas 3 consignas yo creo que... La comparte el 85% del Congreso. Y se comparten a izquierda y derecha, digamos, ¿no? Porque bueno, yo creo que hay mucha gente de derecha... ¿Cómo se formó ese bloque de...? Porque no le llamemos ideas, son prejuicios, son formas de no pensar. Sí, son formas de sentido común, digamos, ¿no? El Sí. sentido común está hecho de ese tipo de creencias en muchos lados. Ahora, en Argentina el carácter anticapitalista más que socialista, porque eso es interesante, digamos. Sí. El socialismo no es muy fuerte como creencia, pero el anticapitalismo es muy fuerte. Bueno, en eso está también gran parte del acierto del kirchnerismo, que siempre se definió más que por su constitución, por sus enemigos. Eso enganchó a muchísima gente, ¿o no? Bueno, sí, pero yo creo que hay que reconocerle el cemento cultural que tiene, digamos, ¿no? Porque si no uno dice, bueno, han hecho mucho oportunismo con esto, cuando en realidad han sido muy consecuentes con ciertas ideas. Con algunas cosas, ¿no? Con ciertas ideas han sido muy consecuentes. Y yo entiendo el argumento, digamos, de... Y gran parte del error de quienes los han enfrentado, criticado y en todo caso tolerado, por ejemplo en el empresariado, es el cinismo de decir no creen en lo que hacen. Y yo creo que han creído en lo que hacen. Claro, y mucha gente ha perdido muchísima plata por creer que no. Eso ha sido una sobreestimación de la inteligencia del kirchnerismo. Es decir, O una proyección del propio cinismo en el otro. Errores permanentes como una cuestión táctica, digamos, cuando en realidad era una creencia equivocada sobre la mayoría de los temas, al menos económicos. Sí, una mayoría, y además una creencia que en realidad funcionó durante un tiempo y eso le dio un prestigio aún mayor. Y hizo creer a sus promotores y a mucha otra gente que iba a funcionar siempre, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que de todos modos la discusión sobre si el progresismo kirchnerista es todo el progresismo y si es posible rescatar algo de esas ideas que han sido mal usadas, es un debate que tiene su pertinencia, digamos, ¿no? Vos ahí estás usando el sustantivo, digamos, estás hablando de progresismo como sinónimo de qué, digamos, para entender. El progresismo de izquierda, que no creo que sea todo el progresismo, pero es la creencia pero de que eso, hay... ¿qué quiere decir? O sea, más allá de que todos queremos que el país crezca, ¿qué quiere decir son o no progresistas? Es decir, redistribuyen el ingreso, son buenos, porque yo no encuentro una palabra mejor para asociar a progresismo que es una persona que dice soy bueno, son buenos, o sea, soy bueno.
no como los otros que son malos. No sé, Gustavo. Sí, me parece que ese era el punto central del libro, digamos. Nosotros y ellos. Sí, o sea, sí, digamos que la palabra progresismo te pone en el lugar correcto de la historia, exacto, digamos, ¿no? Y y ahí uno tiene que pensar que cuando toda esta retórica te dice yo estoy con la gente que quiere un mundo mejor. Todo el mundo quiere un mundo mejor. Digamos. Los nazis querían un mundo mejor, ellos pensaban que un mundo mejor era un mundo sin judíos. ¿No? Entonces, tenían ideales. O sea, claro, luchaban por sus ideales. Luchaban por sus ideales. Digamos, entonces, me parece que lo que se ha abandonado justamente es un set básico de consigna que uno puede incluso llamar liberales, que tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión, con la independencia de los poderes, con que la política no te invada la vida cotidiana, con que el Estado y el partido gobernante estén claramente separados. Son cosas muy elementales. Cuando uno dice volvió a la política argentina la señora kirchnerista, volvió a discutir cosas que estaban superadas, que en la década del 80 habían sido dadas por ganadas, digamos, ya está. Ahora sabemos que el partido del gobierno es una cosa, el gobierno del Estado es otra. Volvió a la política, quiere decir que tuvimos que empezar a discutir los primeros pininos de la democracia y a encontrar con que mucho de nuestro medio social, porque de esto se trata el libro, mucho de nuestro ambiente cultural piensa que no es tan importante que en el partido de fútbol el relator me haga propaganda del partido gobernante. Ahora, lo interesante de esto es que son problemas muy viejos, ¿no? Bueno, yo creía superados. Bueno, ahora, ¿por qué uno termina hablando siempre de lo mismo, ¿no? En los últimos 50 años. Sí. ¿Cuál es la razón, a tu juicio? No tengo una razón. Digo, me parece que Marco está mucho más capacitado que yo, pero me parece claramente que en Argentina nunca cuajó claramente una idea democrática y republicana. Nunca se hizo carne. Pareció que en el primer alfonsinismo, digamos, ese era el valor a rescatar, un gran aprendizaje, y probablemente la crisis de los 90 haya tirado por tierra todo eso. Bueno, vos estudiaste, Marcos, con mucho detenimiento el menemismo y la historia del menemismo. Sí, tiene un libro muy importante con Vicente Palermo. Exacto. Sí, bueno, no sé si tan importante, pero bueno, yo no sé si todo eso se perdió, digamos. Yo sería un poco el menos... menemismo que fue la experiencia, un shock capitalista, si querés. Exactamente, y que terminó, como sabemos, bastante también mal. En términos políticos fue muy conservador, ¿no? Para ir a lo que decía Gustavo. Ni siquiera esa experiencia, que si querés desde el punto de vista económico era muy promercado, logró alcanzar, por supuesto, en estándares aceptables, estos valores que decía recién Gustavo respecto de la vida liberal en la política. No, sin duda que no, digamos, y la conclusión tanto en términos de resultados económicos, digamos, con desempleo y toda la crisis del 2001, más la asociación entre reformas liberales y corrupción hizo mucho por desprestigiar esas ideas. Pero yo creo que en alguna medida eso sobrevivió, digamos, la idea de que las políticas públicas van a cambiar según las circunstancias y los gobiernos tienen cosas buenas y malas, y siempre es así. Me parece que es la conclusión que sacó la mayor parte de la gente, porque si no nos creemos que la sociedad hizo la elaboración del menemismo que dice el discurso antimenemista, cosa que yo creo que nunca fue así. Y en gran medida el kirchnerismo se equivocó porque pensó en esos términos, digamos, ¿no? Y pensó en todo en términos de batalla cultural y ha terminado volviendo, digamos, toda esta cuestión estética en una especie de lastre con el que cargan ellos mismos. Entonces me parece que la verdad es que la política argentina ha madurado más de lo que parece. Yo diría, es cierto que hay un problema serio en el gobierno actual en cómo piensa sus iniciativas y las soluciones para el país. Y es cierto que esto refleja mucho de lo que pasa en la intelectualidad, donde creo que hay menos cultura política que en buena parte de los votantes, digamos, ¿no? Me parece que muchos de estos discursos y debates... Tiene una enorme ingenuidad respecto del... afectan mucho a una intelectualidad que está atrapada en esas escenas, en esa cartografía que parece recubrirlo todo. Sí. Y en verdad la gente evalúa la política en términos mucho más pragmáticos, digamos, ¿no? ¿Me sirve o no me sirve? Sí. Ahora, visto los resultados electorales de las primarias, los resultados electorales que se presume va a haber en las elecciones generales de ahora de octubre, ¿esto terminará siendo un libro de historia? ¿O vos crees que esta discusión que está planteada en este libro va a tener vigencia en la Argentina y se abre un nuevo debate sobre otros temas? No, a mí me parece que el libro... Por lo menos la pretensión nuestra era que trascendiera el kirchnerismo, que justamente... No tengo nada contra los libros de historia, ¿eh? No, está bien, pero digo, me parece que no es un libro sobre el kirchnerismo, digamos,
¿no? La discusión apunta a un lugar... Arranca digamos, con una gran discusión sobre el autoritarismo, ¿no? Sí, En exactamente. general y sobre la justificación del momento histórico para validar Quiero decir... pero la pregunta iba a eso, es decir, ¿vos creés que las lacras que ustedes describen aquí son lacras que exceden esta experiencia de gobierno? Absolutamente. Y con las que nos podemos seguir encontrando durante los próximos años? Me parece años. clarísimo, me parece, bueno, es la metáfora del octavo pasajero de la película Alien, digamos, del huevo eclosionó en la nave. Hay algo ahí en la nave que es muy peligroso y tiene que ver con esto, digamos, que no va a pasar... esa tentación por el autoritarismo, ese desprecio por una cultura de tolerancia, de diálogo, de esa idea de que cualquier cosa que se llame liberal, por eso llamándolo liberal, estos principios básicos, es algo que viene de los 90 y que es perjudicial para las clases populares. Digamos, todo eso me parece que está muy encarnado. Y si vos pensás que este gobierno, cuando ganó con el 54%, digamos, hacía en ese momento 5 años que mentía con el INDEC. O sea, no es que ahora todo el mundo rechaza absolutamente, pero al principio del INDEC estaba yo solo, ahí con 5 gatos locos protestando por una cosa que era inaceptable, que era como que un Estado le mienta a sus ciudadanos, digamos. Y esa mentira se reflejaba mes a mes, a mes a mes. Después de una experiencia de 60 veces que eso se pasara mes a mes a mes, que te mintieran, que todo el mundo sabía que te mentira, la gente fue y puso 54% de los votos a ese gobierno. Marcos, entonces me parece que va a ser muy difícil que por ahí uno va a correr todo este elenco rápidamente, nos vamos a liberar de 6, 7, 8, todas esas cosas, pero hay algo mucho más profundo, más inquietante. ¿Cómo te imaginás los próximos 2 años en el plano político en la Argentina? No, yo creo que bueno, la política argentina está evolucionando mejor de lo que parecía en 2011, digamos, ¿no? Yo en ese sentido soy relativamente optimista. No tan optimista como para ignorar todas las cosas que dice Gustavo, que me parece que son muy pertinentes y que en gran medida tienen que ver con nuestra cultura y sobre todo con las élites intelectuales de la política argentina, que participan de la vida política argentina a su manera y que están muy entusiasmadas con muchas de estas cuestiones, tanto dentro del kirchnerismo como fuera del kirchnerismo, ¿no? Los que reivindican las causas nobles y para justificar cualquier cosa, o dicen que hay un progresismo bueno que es el de ellos, al que hay que pedirle disculpas por el mal uso que hizo el kirchnerismo, como si... Plataforma 21. Claro, exactamente. 2012. Digamos, son causas que son tan nobles que hay que rendirles pleitesía. Kirchnerismo sin minería a cielo abierto. Digamos. Exactamente. Bueno, todo ese tipo de versiones son muy contaminantes, pero la política argentina está mostrando que va por caminos que no tienen mucho que ver con eso, digamos, ¿no? ¿Y con qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver con la capacidad de maduración. Digo, desde el punto de vista conceptual. Me parece que tiene que ver con la capacidad de maduración que, por lo menos sectores de la sociedad y sectores de la dirigencia, son capaces de elaborar a pesar de todo este clima tan tóxico que reina. Pero vos digamos. estás viendo en el debate actual de la política, sí, en estas elecciones, ¿vos estás viendo que se está formulando alguna idea, algún proyecto distinto, o hay solo la expresión de un gran malestar con una experiencia que se ha agotado? No, yo creo que hay mucha gente pensando en cómo hacer para que las cosas relativamente buenas que han surgido de esta década, que para el país no ha sido tan mala, no se pierdan en una nueva frustración y un ciclo de transición que siempre en la política argentina ha sido muy escabroso, muy conflictivo y que puede de vuelta generar una crisis de gobernabilidad, una crisis económica más aguda. Entonces, me parece que hay gente que está preocupada por este tipo de cosas. Si tiene muy buenas ideas al respecto de cómo evitarlo, bueno, no lo sé. A mí me parece una bocanada de aire fresco ver que hay gente atenta a esos problemas, con un espíritu moderado, con un criterio de vamos a ver cómo resolver esto y vamos a tratar de ofrecer alternativas, tanto la aparición del Frente Renovador, y Massa y demás en el peronismo, como la confluencia de vuelta entre radicales y socialistas fuera del peronismo, y también las iniciativas que puede tratar de tomar Macri para nacionalizar su partido, digamos, me parece expresiones de esa moderación y de sentido común, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho, fue un gran placer gracias. tenerlos. En el próximo bloque viene Carola, después nos tomamos un whisky y nos despedimos, así que sigan con nosotros un ratito más. Gracias.
Programa Becas de Integración, BBVA Francés, 7ª edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas: Milka, Oreo, Beldent, Halls, Tang, Clyde, Terrabusi, Cadbury, Mantecol, Cerealitas, Pepitos. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Estamos presentes en más de 160 países y empleamos a 4.800 personas en Argentina. Mondelez International. Bueno, arrancamos hoy nuestra sección de tweets con la colaboración de Esteban Schmidt, nuestros 5 tweets de la semana. No sé si son 5. ¿Cuántos son? 1, 2... Son 5. 5, la pegamos. Esta vez son 5, bueno. La pegamos. Entonces los 5 son 5 y arrancamos con uno que nos encanta, que es Malcolm Gómez, que dijo que a los Pumas habría que inventarles un romance con Jessica Sirio. Otro económico. Pero pará. Sí. No, mejor no lo Ya digo. hablamos de Jessica, No. de los romances de Jessica Sirio, ya habló Carola. Los Pumas son amateurs. Sí, bueno, está bien. Sí. Bueno. Acuopina, @Acuopina. Este es un Duhovne, parece. La inflación es tan alta que en los chinos, en vez de caramelos, te dan monedas. Interesante, muy bien. Yo quiero ahora uno de Richard Foster, que no es un arquitecto. Richard Foster. Dijo: no queremos tomas infantiles en una juventud que asuma la vital tarea revolucionaria que les toca hoy: vigilar precios en supermercados. Ahora, ¿este Foster, perdón, este es Foster el candidato? Me encantaría. ¿El de carta abierta? Creo que no, creo que es un falso. Con más sentido del humor. Este es una joya. Ciudadano de Gaia 49M, tropa antiimperial firma. Sí. Cuánta humildad la del compañerazo @Luis Delía. Lo lindo de esto es que lo retuitea Luis Delía, el humilde, el de la humildad. Maestro. Un maestro Delía. ¿Manejará él la cuenta o tendrá algún...? Odio tus mails. Bueno. Y acá Florencio Randazzo, sí, dijo: Argentina tiene 42.000 kilómetros de vías y solo algo más de 7.000 están en condiciones. Tenemos una historia ferroviaria que recuperar y me parece que... Le faltan 35.000 kilómetros. O sea a 5.000 por año pide 7 años. Que le pida trabajo a Massa. Y bueno. Es decir, se quiere quedar. Sí. Cristina, cuidado porque acá hay quienes no se quieren ir. Alguien que no quiere quedar en la vía. Exactamente, exactamente. Bueno, y ahora tenemos que seguir informándonos, bueno, más allá de este momento de entretenimiento, e ir a la cosa seria, que son las informaciones que nos traerá seguramente Carola. ¿Cómo estás, Carola? Lo serio de la noche. Lo Hola, serio de la Nico. noche. ¿Qué tal? Hola, ¿Todo Carlos, bien? ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Estuvieron viendo tele ayer o no? ¿Trajiste whisky, Carola? Ya ¿Esto estaba cómo acá, apareció acá? ya estaba acá. Yo me siento y ya está el whisky acá. Pero esta vez por lo menos con un vaso como corresponde. Está muy bien. ¿Estuvieron viendo tele ayer o no? Algo. un poco. Yo vi el partido de River. Bueno. Yo estuve viéndola a Mirta. Estuvo claro, con Mirta su mesa, hoy sí, los al comienzo escuché del programa. hace un rato, estuvo ahí con Mauricio, estuvo su mujer también, estaba Juliana. Sí, Juliana, estaba Valeria Massa, Maju Lozano, el nuevo sex symbol de C5N, Doman. ¿Doman es sex symbol? Parece, eso es para otro programa, lo dejamos para otro día. Podrías contarnos un día de Sí, eso. otro día les cuento. Y bueno, y Mirta parece que hablaron del Metrobús,
Mauricio también sacó un librito. Qué raro, Macri, Hablando del alguien Metrobús. del PRO hablando Igual, del Metrobús. estoy como un poco harta que hablemos del Metrobús como si fuese un medio de transporte. Entiendo que acorte los tiempos, todo, pero es un colectivo que va derecho. Básicamente, sí, bueno, me lo tomo, hablo con autoridad. ¿Y te gusta? En algunos trayectos llegás más rápido, pero sí, por supuesto. Les ha ido, políticamente les ha ido extraordinario con el Metrobús. Con el Metrobús. Hablaron del Metrobús, Mauricio también sacó un libro y les mostró un poco fotos del microcentro peatonalizado, varias fotos que vio Mirta y después Mirta le preguntó en realidad el precio del boleto mínimo de colectivo. ¿Y? Mauricio miró así un poco fuera de cámara y tiró un 1,80. Ahí es donde Mauricio demuestra que es la nueva política. Si apreciara un poquito más a la vieja política, sabría que jamás un dirigente político va a un programa de televisión sin saber el precio del colectivo, el precio del kilo de pan y el precio del litro de leche. Bueno. Mauricio, es lo elemental, lo básico que se te pide para seguir en este negocio. Con el del colectivo, chingó. Ahí chingó. ¿Mirta cómo estaba con él? Y esto es donde a mí me llega el cuentito. Vieron que a mí me llega el cuentito. Y parece que Mirta no estaba muy contenta porque había ido a la usina de cultura ahí en La Boca. Sí, claro. La vieja Ítalo. La vieja sí, Ítalo. Muy lindo edificio y muy lindo lugar. Sí, no lo conozco yo todavía. Muy ¿Vos has bonito. ido? No. Sí, muy bonito. No, es en La Boca, Nico. En la cuadra de uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Sí, ahí donde está Proa y donde está... El Obrero. El Obrero. Exacto. Ah, bueno, Proa está más lejos, sí. No, Proa, se ve que no conocés. No conozco. Seguí mirando River. Bueno, parece que Mirta fue con su nieto, con Nacho Viale, y hizo el recorrido solita, sola. No la esperó nadie, no la recibió nadie, cosa que no le debe gustar demasiado a la señora. A ver, primero a nadie le gusta. Si te invitan, que no te Y reciban. si sos Mirta, menos. Pero a mí me reciben con whisky. otra falta de picardía, ¿no? Es decir, la segunda de la noche para Mauricio. Si Oli le hubiese tirado el red carpet, pero si vas a ir al mínimo. programa el domingo, ¿qué te cuesta, si no sos cortés, por lo menos por picardía, mandarle a alguien el viernes a la noche? No, si Oli te hace un homenaje. La red sobre carpet. todo si va a ir al programa de televisión. Sí. Pero Alfombra bueno. roja desde la avenida Almirante Brown. Mínimo. Sí. Pero bueno, no. En eso parece no se que equivoca. no. Y el segundo que lo tengo que contar, pero porque me pareció casi tierno. Parece que el que estaba alucinado era el fiscal Marijuán, que fue Jelinek a declarar en el juicio a Báez. Por el tema Báez. Algo muy... Por la investigación. Sí, algo muy serio. Sí. Y parece que Fiscal federal. Sí. Y parece que lo miró y le dijo, ¿usted puede creer, doctor, que hace 7 Con ese meses tono. que Fariña ni me toca? Morí. Y, no, el que murió es Marijuán. Sí, Marijuán muerto. Pero estaba en el juzgado. Sí, fue Claro, fue así un cualquiera. momento Broski, ¿no? Soy horrible, maestro. ¿no? Me pareció genial, así que para el momento whisky los dejo con, ¿Y cómo ese. siguió la historia? Hasta ahí llega, Hasta ahí contás. porque se cerró la puerta, ¿viste? Excelente. Nos vemos el lunes. Nos vemos Pero el yo me lunes. quedo acá escuchándolos. Bueno, vamos a brindar primero. Arrancamos el momento whisky oficialmente. Salud. Hacia la distancia. Todavía no encuentra auspicio el momento whisky. Ya llegará. Espacio disponible. ¿Con qué arrancamos, Carlos? Bueno, ¿Con el hay discurso? Yo creo que la presidenta está en un esfuerzo muy sistemático de construir su imagen para cuando se vaya del gobierno. Yo me acordaba el otro día no sé si te acordás, Nico, de la campaña Menem lo hizo. Sí. Una millonada de pesos que destinó Menem cuando ya sabía que no había... También lo hizo él. Claro, que no había reelección para construir su memoria. Cristina está dando entrevistas por televisión, discurso aquí, discurso allá, y hablando de los temas con los que ella quiere ser recordada. Por ejemplo, la paz mundial, que fue su gran bandera en Naciones Unidas. Como en los torneos de Miss Universo, suponete, que brindo por la paz, deseo la Bueno, paz mundial. Fue no solamente desear la paz mundial, sino que además hizo todo un alegato por la crisis siria y mencionó inclusive como autoridad al Papa, diciendo hasta el Papa, como si fuera el último que debiera decirlo, en general es el primero, defiende la paz en el mundo. Lo curioso es que cuando volvió de Nueva York, fue a Bariloche, a la sede del INVAP,
que es un instituto de tecnología que le han construido una muy linda sede en la entrada de Bariloche, y en su discurso dijo, qué pena que suspendimos la creación, el proyecto del misil Cóndor, que era un, como su palabra le indica, un misil que la Argentina, dicho sea de paso, nunca admitió por tratados internacionales de proliferación nuclear que la comprometían estar construyendo un misil, sino lo que se llamaba un vector. El misil, Presidenta, es para la guerra. Es decir, es para hacer lo contrario de lo que ella predicó en Naciones Unidas. Pero por causas nobles, tal vez, y eso la eximiría. Lo que llamaban los bajos medievales la guerra justa, que es la que uno lleva adelante. También en el discurso volvió a insistir con que no existe el cepo, ¿no? Esta historia de que había se podían comprar $2 millones, que son los que compró... En la entrevista con Real. Con Real. Bueno, fuiste generoso. Bueno, una entrevista. Con lo de entrevista, sí. Pero 2 millones que se podían comprar en la época de Kirchner. De hecho, bueno, Kirchner los compró. Kirchner los compró. Y otro país, ¿no? Otro país. Yo te diría, Carlos, que hoy el que tiene $2 millones, si hay un problema que no tiene es comprar $2 millones. Para eso existe el mercado de contado con liquidación. Se compra un bono en dólares en Argentina, se transfiere a Nueva York, se vende contra dólares. El problema, el cepo realmente existe para el que quiere mandar $500 por Western Union, para el que quiere comprar 5.000, 10.000, 8.000, no para el que quiere comprar 2 millones. Así que de vuelta un problema de sensibilidad, ¿no? en el discurso, porque es un problema muy... Si vamos a problemas de sensibilidad, yo le recomendaría a Zanini, que creo que es el que tamiza las entrevistas que le están haciendo a la presidenta, que se fije en algunos pasajes. En la que le dio a Real hay un tramo desconcertante, que es cuando cuenta cómo impactó en Kirchner y en ella la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira, donde dice, cuando nos enteramos de la muerte de Mariano Ferreira, pensamos nos están haciendo otro Costequi Santillán. Eso Zanini se podría evitar. Es decir, esa parte, ya que le editan la entrevista, la podrían sacar y mostrar otro tipo de sensibilidad por parte de la presidenta, algo que demuestre que cuando mataron a Ferreira no pensó en cómo seguir conservando el poder, sino en Ferreira. Son detalles que cuando uno está construyendo la imagen de cómo va a quedar después de un gobierno, son importantes tener cuidado de cultivar. Carlos, Carola, nos vamos hasta el lunes que viene escuchando a Carla Bruni. Muy bien. Así que, bueno, brindamos nuevamente. De nuevo. Por Carla Bruni y nos vemos el lunes que viene. Y, bueno, buena semana con toda la alegría. Que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, les dites pas, je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit